a la buena Humapo, a la tierra de arriba, y nos dejó esa ruca. Así que siempre va a estar ahí el Peñi junto a nosotros. ¿Qué otras noticias más? Bueno, nuestros Peñi, la Mien en el sur siguen ahí resistiendo, haciendo marchas. El paso a paso sigue avanzando, y paso a paso sigue el rebrote, digo yo. Así que hay que cuidarse. Odio tomarme el PCR, se los digo como una confesión. Odio tomarme el PCR. Pero si he de hacerlo una y otra vez para poder estar tranquilo y no contagiar a nadie, lo voy a hacer. Los que puedan, traten de hacerse el PCR. Como lo más seguro que puede uno hacer hoy en día. Cuidarse harto. Tomar hartas flores pectorales. Hartas hierbitas por ahí. El tilo. El tilo hace muy bien para las vías respiratorias en este caso. A la gente de la OPD yo les recomendé tiempo atrás que asaltaran ahí los árboles de eucalipto, ese árbol que tanto ha contaminado otros lugares, pero hoy día nos puede salvar. Así que buscaran hojas de eucalipto, la hirvieran, si no podían hervirla, le echaran agua hervida, ese vapor lo dejaran impregnarse en donde están, que no botaran esa agua y la rociaran por todos los lugares. Así que esa es una de las medidas que pueden ir haciendo. Bien, la Isabel ahí haciendo fuerza con el eucalipto. Bien, ¿ves? Sí. Podía haberlo quemado, pero era mucho riesgo. Aprendiendo la cultura mapuche y hacer incendio, la podían quizás indicar con algún atentado. Exacto. Bueno, vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Les dejé no una tarea, sino unas recomendaciones. ¿Alguien vio el video de la Machi Eugenia? Sí. El de la, ¿Sí? de la Machi del Rayo. ¿Y vieron el de la Machi del Rayo? Sí, ese sí. ¿Pudieron sacar conclusiones referentes a esos videos? Sí. La Machi del Rayo es bien bonito porque ahí se genera lo que es el Perrimuntún, ese suceso paranormal, y cómo va pasando el Kimun de una Machi a otra. Es cortito, dura 2 minutos, 2 a 3 minutos, así que véanlo lo que no lo han visto. Sí, bueno, aquí para dar un dato para la gente en Los Espejos, de la comuna de Los Espejos, que mañana estarán tomando el PCR en la feria de La Habana, para quienes lo necesitan. Así que ahí saludos varios. ¿Ya? La Machi Eugenia, ya vamos a ahondar un poco más en lo que es la enfermedad en mapuche. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la semana pasada. Y vamos a ver un tema que puede ser un poco difícil de comprender si uno no cree mucho en esto, que es la cosa espiritual. Por eso, semanas atrás le enseñé lo que era el Feyentún, y que se abrieran un poco a creer en estas cosas. Y vamos a hablar sobre los huecufes, que es el huecufe, qué significa que tenga que existir un equilibrio en la cosmovisión mapuche. Así que eso vamos a estar viendo en unos minutos más. Vamos a esperar que lleguemos a unos 45, unos 5 minutos y vamos a comenzar. Así que los que quieran su tecito, su mate, tengan algunas consultas de la semana pasada, me la dicen. Creo que quedó una duda de la Lamien Eddy, que preguntaba dónde comprar un cultrún. Hoy en día es difícil decirlo porque está todo cerrado, y está difícil, hay que contactar a algunos peñis por ahí. O sea, les voy a buscar y les voy a mandar que hacen cultrunes. A los que conocen el Cerro Santa Lucía, hay un lugar debajo del Cerro Santa Lucía mismo, donde hay 2 artesanos mapuches yendo hacia el fondo de la galería, porque es un solo pasillo. Ya no estoy hablando del que está al frente, sino en el mismo cerro. ¿Ya? Ahí hay 2 peñis que ellos traen cultrún, hacen pifilca, traen varios instrumentos, son 2 artesanos mapuches, hacen huiños que son las chuecas estas de madera, para los que practiquen palín. Así que ese es un lugar, lamentablemente, no sé si estará abierto ahora o no. Mari. Y que ese es como un dato donde encontrar. Como les decía la semana pasada, lo ideal es que sea un cultrún en dibujo. ¿Ya?
¿Qué más? Nuestro Para que miel. se llegue más gente. Automático. Está conectada por ahí la Lamien Audomira, ¿cierto? Por ahí estaba, la vi. Desde Puerto Montt, creo que anda en Puerto Montt todavía. Me alegré de verla. Sí, ahí está, ahí la vi, ahí la pillé. En Puerto Montt. ¿Y por qué usa un seudónimo como Eliana Almonacid? Está usando el teléfono de ella. Ah, ya. Mire, anda en la zona Huiquiche. Ahí anda la Lamien Audomira. Bueno, sí, ahí andará disfrutando esos salmones. Sí, Sí. mucha lluvia. ¿Lloviendo mucho? Sí, bastante, toda la semana. Ay, qué rico. Sí. Al lado del mar es distinto. Sí, Ay, estamos María, bien, gracias a Dios. Todo bien. qué bueno. Ya, vamos a comenzar entonces. Hay unas personas que no pudieron estar la semana pasada, me contactaron de que iban a estar hoy día. Así que en un minuto van a pasar la lista. Estén atentos si les escriben por interno cuando vayan pasando la lista. Los que puedan colocar su nombre en su inicio, háganlo para poder ir registrando la lista más fácil. Si no, los van a ir contactando por interno, ¿ya? Vamos a hacer el resumen Profe, de la semana pasada. Dígame su la nombre, semana pasada, Mariela, ¿ya? profe, pero la semana pasada pasaron lista porque no me preguntaron a mí el Es que nombre. lo más seguro es que la tienen registrada ya como Mariela. Ah, ya, Sí. Por eso es importante ahí, porque si no le preguntaron y tiene su nombre, está registrada. Porque ahí van chequeando los nombres de las personas. ya. Por ejemplo, Una consulta dígame. que usted la semana pasada dijo de que estaba enviando correo electrónico y yo no estoy Sí. recibiendo, a lo mejor no tiene mi correo. Ah, ya. No Mande el recibo- correo ahí por interno o al chat y lo vamos a agregar. ¿Ya? Ya, Y ahí ok, le reenvío todo lo que se ha mandado anteriormente. sí, ya, ok, ¿Ya? gracias. ¿No hay de qué? Ya, vamos a comenzar entonces con lo de la semana pasada. Yo le mandé la presentación de la semana pasada. Esta presentación de ahora es como un resumen, podría decir, y agregué algunas cosas más que son importantes de considerar. Reitero nuevamente, las personas que no han visto el video de la Macha Eugenia, aún tienen tiempo de verlo. Yo no quise que lo viéramos aquí entre todos porque ya nos íbamos a aburrir algunos. No es la mejor forma de poder verlo, pero son 30 minutos que de verdad les va a significar mucho esos 30 minutos, no van a ser minutos perdidos, les va a quedar claro muchas cosas de las que estamos hablando. Así que en teoría debiera ocuparle entre la Macha Eugenia y la Machi del Rayo unos 35 minutos. Ya. Así que pueden hacerlo ahí tomando un tecito o entre medio de algo, vean el video. Lo importante es que el de la Macha Eugenia tienen que estar atentos porque el de la Macha Eugenia está en Mapudungún. Entonces tienen que ir leyendo. ¿Ya? Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ya, me tienen que confirmar que se vea. ¿Se ve, cierto? Sí, ¿Ya? Cuando apagamos los vean, micrófonos. sí, apaguen los micrófonos. Si alguien tiene alguna consulta, encienda el micrófono y ahí me va preguntando. O en el chat, mejor van escribiendo y vamos captando la respuesta posterior en todo momento, ¿ya? Así que, bueno, la Cosmovisión Mapuche, este es un resumen de la semana pasada, como les dije, y vamos a hablar un poco más de la enfermedad, pero ya como la enfermedad mapuche, ¿ya?
Ya. Tenemos la conmovisión mapuche. Machi, Ka, Kutran. ¿Qué quiere decir? La machi y el dolor o enfermedad. ¿Ya? Bueno, esto siempre lo reitero, que nunca se olviden. ¿Qué significa mapuche? Tierra. Che, gente, gente de la tierra. En este Meli Tragún, Meli es 4, cuarta reunión, vamos a hablar sobre la salud mapuche, la machi y el Kutran, la machi y la enfermedad. ¿Ya? La machi, a modo de resumen, puede ser hombre, mujer, niño o niña. Ya eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Cómo se hace una machi? Una machi puede estar predestinada antes de su nacimiento para ser machi, o sea, quiere decir que si una mujer está embarazada y tiene en su vientre el bebé puede ser machi, desde antes que nazca. O a través de un perrimuntún, ya cuando han nacido, un suceso paranormal, les pasa y tienen que asesorarse con otra machi para que vayan aprendiendo de la sabiduría de machi. ¿Ya? Porque ser machi no es simplemente un título que uno se coloca, sino tiene que aprender muchas cosas que les va a facilitar obviamente a ellos porque tienen el don de machi. ¿Ya? Todo esto se lo voy a mandar después a posterior con este resumen. Elementos que caracterizan a una machi, está su cultrún y su rewe. Rewe es este tótem de madera que muchas veces está rodeado, acompañado de árboles silvestres como el canelo, que es el folle, el maqui, boldos, y las banderas típicas de cada identidad territorial. A veces está la bandera mapuche en sí, la bandera mapuche lautariana que la llamamos nosotros, que es la bandera azul con la uñelfe en el centro, con la estrella en el centro, y también las banderas de las identidades territoriales. ¿Qué quiere decir? Que cada comunidad de repente tiene sus banderas con sus colores que lo identifican y las colocan en sus rehues, en su altar. Aquí hay un punto a considerar que es ya desde lo que vamos a reforzar lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con la enfermedad ya, pero desde el mundo mapuche. El mapuche entiende el vivir aquí en el mapu, en la tierra, como un equilibrio de fuerzas. Y este equilibrio se traduce entre el alma y la persona. O sea, nosotros somos una dualidad, uno mismo, que tiene que estar en equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, uno se enferma. ¿Ya? Entonces nosotros lo que buscamos siempre es estar en ese constante equilibrio a través del Rakizuam, de la reflexión, del Kimun, del ir aprendiendo, de tener Nehuen, todas esas palabras que vimos anteriormente en otras semanas, tienen que estar constantes en nosotros para poder estar equilibrados. Y además en ese equilibrio se logra también con lo que nosotros interactuamos, porque el mapuche forma parte, cuando hablo de mapuche, estamos hablando de todos nosotros, todos los que están aquí ahora en este minuto, somos mapuches, gente de la tierra. Nosotros interactuamos con la naturaleza, con otros seres vivos, y tenemos que estar en ese sano equilibrio. Cuando no se está, uno se enferma. ¿Ya? Entonces el mapuche habla de esta dualidad que incluso va más allá de este tema de la enfermedad, sino tiene que ver con el constante equilibrio en cada cosa que uno hace. De hecho, en las ceremonias siempre se busca el equilibrio del hombre y la mujer. Se colocan dos parejas al lado de la machi que está haciendo la ceremonia, se le llaman yankan, que son especies como de joyas, traducción literal, que ayudan a la machi a hacer la ceremonia, y así en cada una de las cosas siempre el mapuche va de dualidad, buscando un equilibrio. Si va a presentar una comida, presentan dos platos. De hecho, en el ulcantún, que es en el canto mapuche, suelen repetirse las oraciones, de que nada se vaya a alterar. Entonces acá hay un pequeño resumen que dice: la enfermedad, tanto física como espiritual, se puede manifestar en este desequilibrio en un plano físico-psicológico y es conocido como el Kutran. ¿Ya? Y aquí tenemos el Puyi, que es el espíritu. Yo les decía la semana pasada que lo que nosotros entendemos como espíritu, que es cuando decimos que nuestro espíritu tiene pena, eso es una forma de manifestar ese espíritu. Entonces el espíritu somos nosotros, pero es esa otra parte nuestra. Nosotros está en lo físico y lo espiritual. Este es el Puyi. Entonces si el Puyi tiene pena, nosotros también lo vamos a tener. Si el Puyi está enfermo, nosotros nos vamos a enfermar.
Entonces, tanto el espiritual como lo físico tienen que estar los dos equilibrados para estar bien en el fondo en la Mapu. El Che es el ser humano, es la persona, el hombre o gente, como se podría traducir. Y esto es importante y hay que entender de que como persona nosotros no estamos solo aquí. Interactuamos con otros seres y seres también que son protectores de ciertos lugares. Así que en este caso, eso es como quizás bajarlo a algo de más de humildad, se podría decir que no somos unos entes superiores. Aquí tanto un animal como una planta, un árbol, en esta interacción mutua que tenemos con la naturaleza, con el entorno, somos iguales. ¿Ya? Aquí viene un elemento que no lo mencioné la semana pasada y que es importante mencionar hoy día. El huecufe. Lo más seguro y que muchos han escuchado que son los huecufes. Los huecufes son entes malignos o es la expresión negativa del cutrán, de la enfermedad, que esto provoca esa enfermedad. Este tipo de energía puede ser concentrada o proyectada a distancia. Esto es importante porque así como también condensarse en forma sutil y grosera dentro de un ser vivo u una cosa. ¿Qué quiere decir? De repente pueden haber estos males dentro de animales mismos, de árboles. Por eso siempre se dice que hay que pedir permiso cuando uno ingresa a un bosque, cuando uno toma agua de un río, porque todos esos tienen seres protectores y pueden habitar huecufes, que son espíritus malignos en esos lugares. ¿Ya? Esta energía puede penetrar en organismos biológicos y provocar esta ruptura de la armonía, desencadenando una enfermedad. En el sur o en el campo es más común ver este tipo de cosas y se mezcla mucho tal vez con otras situaciones que tienen que ver con más chamánicas de otras culturas. Y ahí hay que tener ojo porque tal vez se puede ir desvirtuando ciertas cosas que tenemos nosotros en la cosmovisión mapuche y confundirse con creencias que son ajenas a las nuestras. ¿Ya? Fuerzas generadoras de este desequilibrio o enfermedad. Está el Weza Newen, en el fondo es una energía negativa, una fuerza negativa, que son manejadas por algunas personas como los Daufe y los Calcu. ¿Qué son los Calcu? Son los brujos. Los Daufe son una especie de brujos también, pero no tan poderosos como los Calcu. ¿Ya? El mapuche entiende en su cosmovisión que existe el bien y el mal. Y de hecho busca ese equilibrio para poder habitar nosotros en el Mapu, en este plano, aquí donde nosotros habitamos, que es el Mapu, tenemos que estar en constante equilibrio con el Wenu Mapu, que es la tierra de arriba, y el Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Y nosotros habitamos justo en el punto de equilibrio. Hay momentos en donde desde el Minche Mapu aparecen huecufes o espíritus malignos y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder regularnos para que estos espíritus malignos que deambulan de vez en cuando no nos afecten y no nos dañen nuestro equilibrio como persona. ¿Ya? Aquí hay un texto en donde les señalo de que estas energías negativas, que son manejadas por algunas personas como los Daufe, los Calcu, tienen diversos procedimientos para perjudicar o dañar a las personas. El Chagún, que es una ceremonia, se habla con el Chagún, que es también como una reunión, una ceremonia misteriosa y mágica que se realiza durante la noche. Muchos de estos espíritus habitan en la noche, cuyo objetivo es perjudicar la vida y el crecimiento natural de alguien a través de prendas de vestir. Por eso el mapuche trata de evitar dejar ropa por algún lugar, son como creencias que se van transmitiendo, ya que en definitiva cualquier cosa, si hay alguien que tiene algún tipo de envidia o desea el mal de una persona, lo puede dañar. ¿Hay agentes protectores para estos males? Sí. La plata en la cultura mapuche es muy importante, pero no la plata el dinero, sino la plata el material. Y ahí están las trapelacuchas de plata que se utilizan las mujeres, los hombres usan la mayoría algunos toquicurra, que son como una especie de martillo de luna, como protección,
Y hay diferentes cosas que se pueden utilizar para neutralizar estos espíritus. Pero por sobre todo, cuando uno se es vulnerable a estos espíritus, en cuando está en desequilibrio, cuando nuestro espíritu está debilitado. ¿Ya? Entonces, para poder potenciar nuestro espíritu, tenemos que tener el Kimun, tenemos que tener el Rakizuam, no olvidar esos elementos que aprendimos semanas anteriores. Existe otro elemento que son desequilibradores y producen enfermedades. Está el Weza Pui, o sea, un espíritu negativo. El otro era el Weza Newen, que es una fuerza negativa, y este es un espíritu negativo. ¿Ya? Y ahí están los cherrufes, que son, en el fondo, como personas malvadas, o bolas. Aquí también están las bolas de fuego. En el sur es común ver estas bolas de fuego. Hay algunos, a los que son más de la guarría, cuesta de repente creer estas cosas si no han ido al campo, porque uno los comúnmente los ve en el campo. Entonces, estas bolas de fuego que cuando caen pueden causar la muerte antes de la medianoche, se dice. Son estos espíritus que uno anda de manera en alerta y se van mezclando mucho con la mitología propia de la zona. Y ahí, al mezclarse con la mitología, muchas veces se desacreditan ante la creencia general. Quedan en la creencia mapuche, pero para el colectivo, en el fondo, pasan a ser simplemente mitos, cosa que para nosotros no lo son. Hay varios ejemplos, especialmente en la cultura chilota, que está mezclado con muchas creencias huilliches. Me acuerdo que la primera semana fue que yo hice una apología en defensa del trauco, porque el trauco no era un ente maligno, sino el trauco es un ñen, protector, y le han enrostrado un montón de hijos al pobre trauco en Chiloé. Ya, de hecho, yo creo que el trauco no recibió nada de la AFP con todo lo hijos que le enrostraron. Está otro Weza. Weza es maligno. Curruf es viento, ¿ya? Entre ellos está el Tranfentún, que en el fondo son espíritus negativos que afectan y perjudican cuando la persona ya está vulnerable o en estado de desequilibrio, ¿ya? Estos son los remolinos. Yo también les mencioné por ahí, quizás al azar, de que cuando uno mapuche ve un remolino, suele editarles garabatos para que se vayan, porque son estos espíritus que muchas veces son enviados por gente que a uno le tienen envidia o le desean algún mal. Así que desde ahora ya, como van aprendiendo cultura mapuche, tienen este Rakizuam, vayan evitando acercarse a un remolino cuando lo vean pasar, ¿ya? Así que ahí vamos a ir aprendiendo, aplicando cultura. Bueno, la medicina mapuche, yo les mencioné también, recordando lo de la zona pasada, se distinguía en tres cosas. Una era el Recutran, que era la enfermedad de causa natural. Son los típicos dolores de cabeza, dolor de estómago, enfermedades tradicionales, llamémoslo de esa forma. Está el Wincacutran, que son la llegada con los no mapuches, como por ejemplo el SIDA. Yo siempre usaba ejemplo el SIDA y les dije que lo iba a cambiar por ejemplo, ahora el Wincacutran podría ser el coronavirus, hoy en día, que es una enfermedad que viene de afuera, que uno no conoce y desconoce y no tiene como los medios para solucionarla. Y está el Mapuche Cutran, que tiene que ver con lo que yo les mencioné anteriormente, que tiene relación plenamente con la cosmovisión mapuche, que son estos ciertos males que le provocan a la gente y que solamente tiene solución a través de la cultura mapuche. Ya, por más que vayan a un médico, se realicen todos los tratamientos necesarios, no se van a poder sanar porque la enfermedad no es física. La enfermedad no es un Recutran, que es una enfermedad tradicional, no es un Wincacutran, sino es un Mapuche Cutran, una enfermedad de energías. Por eso hay mucha gente que en el sur muere sin encontrar diagnóstico alguno. La mayoría se habla de que mueren secos, que es uno de los clásicos males que se aplican en la cultura mapuche, de que es secar a la persona, así delgado, demacrado en el fondo hasta que la persona muere. ¿Cómo diagnostican o se ve la enfermedad mapuche a través de la Machi? Lo pudieron ver a través del video de la Machi Eugenia. La prevención tiene que ver con lo alimenticio y lo físico,
eso todo tiene que ver para equilibrarnos. Se diagnostica a través de lo físico y espiritual, o sea, a través de la orina, se diagnostican a través de la ropa, un mismo análisis que se puede hacer con la machi. También está el tratamiento, que ahí abordan varios tipos de elementos, desde hierbas medicinales hasta tipos de operación que hace la machi a través del machitún. Más adelante les voy a hablar de eso, que por mi parte tuve una persona muy cercana y que vivió eso y de verdad yo todavía me cuesta quizá ver realmente lo grande que es esta cultura mapuche, nuestra cultura mapuche, en las cosas que se realizan. Porque uno se pregunta antes de la medicina tradicional, ¿cómo operaban? Sí operaban, hacían operaciones para extraer estos tipos de males o de enfermedades. El control de cualquier tratamiento en la cultura mapuche muchas veces se hace a través de la orina, que se va corroborando la situación de la persona, y eso obviamente va en base a cada Profe, elemento que se use para sanar. Dígame. una duda en relación, por ejemplo, a estos males o enfermedades que la gente adquiere, la persona que hace eso a otra persona, este sujeto también es, o sea, no sé si será o en tu chefe que tendrá conocimiento o algo por el estilo para poder generar ese nivel de daño a otra persona. Sí, ¿O es sí, mira, solamente por, como le dicen las abuelitas a uno, que como que tiene la vista pesada o como que está cargado? No, no sé, sí, no, sí te como le decía entiendo, la abuela? sí te Porque entiendo, para mira, poder generar ese daño, mira, hay machis buenas, uno siempre le dice este ejemplo básico, hay machis buenas y machis malas. Esas machis malas son calcos, son brujos, que es como la traducción literal, los calcos es como un brujo, alguien negativo. Hay personas que tienen conocimiento, y pueden ser eh, de cualquier tipo de linaje o de escalafón, se podría ser social, dentro de la sociedad mapuche, que son malignos, son calcus, son brujos, uno lo llama. Y uno se va dando cuenta con el tiempo y tiene que mantener esa lejanía. Eh, pero uno como mapuche sabe que esto existe y en vez de como eliminarlo, tiene que saber convivir con ello y tener las medidas de precaución, equilibrarse espiritualmente para no caer afectado por este tipo de personas, que existen. Existen personas que hacen estos males de ojos que tienen la mirada muy fuerte, eh, y no son simplemente che o cualquier persona, en el fondo. Eh, son personas que tienen sabiduría o kimun, que es conocimiento mapuche. Profe, Dígame, miren, antes, cuando digan hinché y digan su nombre, para yo saber quién es. perfecto. Pinche, habla Alfredo Lake, y Dígame, aportándole Alfredo. un poco a lo que usted dice, o sea, lo mismo pasa en Haití, con la cultura haitiana. Es decir, muchas veces, igual afecta mucho con la medicina tradicional acá en Chile, donde muchas veces nosotros los haitianos tenemos dos culturas prácticamente, que viene siendo la vudú, que viene siendo aquella energía negativa, si se podría decir, independientemente de que se puede utilizar como para hacer cosas positivas como negativas, ¿me entiendes? Y Sí. la evangélica. Y sucede que aquellas personas, aquellos brujos, pueden utilizar o pueden hacerle el mal a otra persona simplemente por amor al arte, ¿no? Mm. Porque supongamos que esa persona esté surgiendo económicamente y, y que tu vecino no quiere que tú crezcas, ¿me entiendes? Y te manda con un brujo, te manda este espíritu como para que te enfermes, y
y esos espíritus actúan de tal manera que pueda hacer que te dan enfermedades para aquellas personas normales. Al ver esa persona pensarían, no, esa persona tiene SIDA o tiene cáncer porque refleja o tiene síntomas parecidos a esas enfermedades, pero nada que ver, son espíritus que actúan ¿cómo te digo? O sea, ¿cómo lo explico? En el fondo, con mucha fuerza, Con tanta afectando los fuerza, físicos, cuando exacto, la causa es espiritual. exacto, Sí. que lamentablemente los médicos nunca le encuentran cura a ese tipo de enfermedad o a lo que tiene esa persona. Y solo se puede curar a través de yendo a otro brujo y solo de esa manera, solo de esa manera. Y muchas veces cuando los brujos se conocen, es imposible que se cure esa Sí. persona y esa persona termina muriéndose, ¿me entiendes? A causa de eso. Chalto, Porque, supongamos que ese brujo, el que le mandó el mal a esa persona, tiene más poder, es imposible que el otro brujo lo actúe. contrarreste. Exacto. Chalto, Pero es Peña, muy parecido a la cultura haitiana en sí. ese sentido. Sí, bueno, cuando hablamos de lo espiritual nos podemos replicar en muchas cosas. Se va a cortar el tiempo, vamos a reingresar en 10 minutitos, en 5 minutos, ¿ya? Para que volvamos con el tema y vamos a compartir lo que nos señaló el Peñi Alfred. Así que para que podamos conectar nuevamente con el mismo link, hay que conectarse, ¿ya? Ok, gracias. Chaltu. Os recuerden, olvidar el OK es Feley. Ley. Pelei. Feley. Ahí. Pelei. Así que no más OK, más Feley. Ya, así como... Pelei.